George Peppard. George, welcome to Night Comfort. Well, thank you, Tom. And Nice to be here. welcome to Sacramento. Thank you. Nice to be here, too. We're driving out to the airport today to get some luggage, and I noticed that corn should be ripe and... George Peppard es recordado por millones como el elegante escritor junto a Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's y como el líder carismático y fumador de puros en The A-Team. En pantalla era seguro, sofisticado y más grande que la vida misma. Pero aquí está la contradicción. Detrás de esa imagen de Hollywood estaba un hombre que luchó con matrimonios fallidos, adicciones y con el papel más silencioso de todos: ser padre de 3 hijos. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de George Peppard? El camino de George Peppard hacia la fama estuvo lejos de ser común. Nació en Detroit en 1928 y sirvió en el Cuerpo de Marines antes de estudiar ingeniería, pero abandonó esa ruta segura para perseguir la actuación. Se formó en Carnegie Mellon y más tarde en el prestigioso Actors Studio de Nueva York, decidido a triunfar en Hollywood. Su gran oportunidad llegó en 1961, cuando protagonizó junto a Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany's. Como el aspirante a escritor Paul Barjack, Peppard se convirtió en un ícono instantáneo, elegante, magnético y reflejo de la sofisticación de la época. Los críticos lo elogiaban como el próximo gran galán de Hollywood, y el público de todo el mundo quedó cautivado por su encanto sereno. Durante las décadas de 1960 y 1970, su carrera tuvo altibajos. Interpretó vaqueros, soldados y detectives, aunque siempre resistió encasillarse. En Banatech, la exitosa serie de NBC de principios de los 70, interpretó a un investigador de seguros astuto y confiado. Los fanáticos admiraban su aplomo, pero el propio Peppard confesaba que deseaba ir más allá de los papeles de galán. «Quería disfrazarme», dijo una vez. «No quería interpretar el mismo personaje una y otra vez». Pero Hollywood es implacable. A finales de los 70, Peppard enfrentó problemas financieros y personales, llegando a hipotecar su casa para financiar su proyecto más querido, 5 Days from Home, en 1978. Aunque la película le dio orgullo personal, no logró devolverle su estatus de estrella principal. En los años 80 llegó el papel que lo definiría para toda una nueva generación: el coronel John Hannibal Smith en The A-Team. Con su puro característico y su frase célebre, «Me encanta cuando un plan sale bien», Peppard se convirtió en un ícono televisivo. Los niños de esa década no lo conocían como el compañero de Audrey Hepburn, sino como el líder carismático de un grupo de héroes inadaptados. Su carrera no estuvo libre de desafíos. Luchó contra el alcoholismo durante años antes de lograr la sobriedad a fines de los 70. Desde entonces, se dedicó a ayudar a otros en recuperación. Él mismo lo reconocía. «Pasé demasiados años bebiendo. Ahora quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar». Ya en los 90, incluso mientras batallaba contra un cáncer de pulmón, se negó a detenerse. Pocos días antes de su muerte, en 1994, todavía estaba trabajando en un nuevo piloto titulado The P.I. Fue la prueba de su tenacidad, un actor hasta el final. Peppard obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y sigue vivo en la memoria de la cultura popular. Pero más allá de la pantalla, su papel más importante no fue como actor, sino como padre de 3 hijos que llevaron su historia más allá de Hollywood. Si la carrera de George Peppard estuvo marcada por la reinvención, su vida personal estuvo marcada por la turbulencia. A lo largo de su vida se casó 5 veces, y de esas uniones nacieron 3 hijos, que llevarían su apellido y su historia hacia la siguiente generación. Su primer matrimonio fue con Helen Davis, en 1954, antes de convertirse en una estrella de Hollywood. En ese entonces, George aún era un joven actor que luchaba por abrirse camino, y Helen estuvo a su lado en esos años de incertidumbre.
Juntos tuvieron 2 hijos, Bradford, nacido en 1955, y Julie, nacida en 1959. Pero cuando la fama de George se disparó en los años 60, especialmente tras el éxito mundial de Breakfast at Tiffany's, las presiones de Hollywood empezaron a pasar factura. Las largas ausencias, los rodajes agotadores y las tentaciones de la vida de estrella desgastaron la relación. Tras una década juntos, se divorciaron en 1964. En 1966, Peppard volvió a encontrar el amor en un set de filmación. Se casó con la actriz Elizabeth Ashley, su compañera en la película The Carpetbaggers. La química entre ambos era innegable, dentro y fuera de la pantalla, pero también era explosiva. Ashley describiría después la relación como apasionada pero tormentosa, marcada por la intensidad de George y sus problemas con el alcohol. De ese matrimonio nació su tercer hijo, Christian Peppard, en 1968. Años más tarde, Ashley confesó: «George era brillante, pero también podía ser difícil. Nunca dejé de amarlo, incluso cuando no podía vivir con él». La pareja se divorció en 1972, aunque su vínculo nunca se rompió del todo. Permanecieron unidos por su hijo y por un respeto profundo. Tras la separación con Ashley, George se casó 3 veces más. En 1975 contrajo matrimonio con Sherry Boucher, actriz conocida por su trabajo en televisión, pero la relación duró poco. Luego vino Alexis Adams, otra unión que terminó en divorcio. Finalmente, en 1992, Peppard se casó con Laura Taylor, una agente inmobiliaria de Florida, quien lo acompañó hasta su muerte en 1994. Entre tantas idas y vueltas, lo único constante en su vida fue su papel como padre. No siempre fue fácil para él. Sus problemas con el alcohol, que solo logró superar a fines de los años 70, lo hicieron ausente y distante en buena parte de la infancia de sus hijos. Pero tras alcanzar la sobriedad, George se esforzó en recuperar terreno. Asistía a eventos escolares, pasaba más tiempo en casa e intentaba reparar vínculos. En una de sus últimas entrevistas, se mostró inusualmente vulnerable. «He tenido buenos papeles y malos papeles, he ganado y he perdido. Pero lo mejor que hice en mi vida fue criar a 3 buenos hijos». Brad, Julie y Christian crecieron en etapas muy distintas de la vida de George. Los 2 primeros durante su ascenso a la fama, y el tercero en los años más turbulentos pero apasionados de su matrimonio con Elizabeth Ashley. Cada uno hablaría de él no solo como el actor famoso, sino como el hombre complejo que estaba detrás, imperfecto, a veces distante, pero imposible de olvidar. George Peppard fue una estrella de Hollywood para el mundo, pero para 3 personas fue simplemente papá. Sus hijos crecieron con un padre tan glamoroso como complicado, a veces distante, pero cuya presencia marcó sus vidas de manera duradera. El mayor, Bradford Brad Peppard, nació en 1955 durante el primer matrimonio de George con Helen Davis. Brad creció en plena cima de la fama de su padre, cuando Breakfast at Tiffany's y otras películas lo convirtieron en un nombre reconocido en todo el mundo. A diferencia de George, Brad no buscó la fama en Hollywood. Prefirió una vida más privada, lejos de las cámaras. Para él, ser hijo de George Peppard no significaba perseguir la celebridad, sino llevar el peso de un apellido famoso en silencio. Luego llegó Julie Peppard, nacida en 1959, también hija de George y Helen. Julie compartía el amor de su padre por las artes, aunque también eligió una vida discreta, sin la atención pública. Quienes la conocieron la describen como reflexiva y con carácter fuerte, cualidades heredadas de George. Él mismo comentó alguna vez: «Mi hija tiene más valentía que yo». Para Peppard,
Julie fue un recordatorio de las alegrías más sencillas, más allá del set de rodaje. El más joven de los tres es Christian Peppard, nacido en 1968 durante el matrimonio de George con la actriz Elizabeth Ashley. A diferencia de sus hermanos mayores, Christian siguió un camino más cercano a la industria del entretenimiento. Se convirtió en actor, escritor y productor de documentales, participando en películas independientes y proyectos creativos que exploran historias humanas. En entrevistas ha hablado de la dualidad de crecer siendo hijo de una estrella, el orgullo de ver a su padre en la pantalla y la dificultad de vivir a su sombra. Cuando tu padre es conocido por millones, dijo una vez, tienes que encontrar tu propia voz, tu propia identidad, y eso no es fácil. Cuando George murió en 1994, sus hijos ya eran adultos y habían tomado caminos muy distintos. Sin embargo, en su funeral estuvieron juntos, Brad, Julie y Christian, unidos no por la fama de Hollywood, sino por el recuerdo del hombre que conocieron en casa. A pesar de sus defectos, las luchas con el alcohol, los matrimonios tormentosos y su ambición constante, sus hijos lo recuerdan como alguien que en sus últimos años se esforzó por estar más presente, sobrio y honesto. En una de sus últimas entrevistas, George dijo, «Si me recuerdan por algo, que sea por haber criado a 3 buenos hijos. Ese es el único papel que realmente importa». Para el momento de su muerte, en 1994, George Peppard no solo era padre de 3 hijos, sino también abuelo. Los obituarios mencionaron que le sobrevivían 3 nietos, aunque sus nombres y vidas se han mantenido en privado, en un contraste marcado con la intensidad pública de la carrera de George. Su legado, entonces, continuó discretamente a través de su familia, mientras que Hollywood lo recordaba por los papeles que lo hicieron famoso. Los últimos años de Peppard fueron una mezcla de determinación y declive. Tras décadas de luchar contra el alcoholismo, logró mantenerse sobrio a finales de los años 70 y dedicó buena parte de su vida posterior a ayudar a otros en la misma batalla. Él mismo lo resumía así: «Perdí demasiados años bebiendo. La única forma de darle sentido a eso es dedicar el resto de mi vida a ayudar». A principios de los 90, le diagnosticaron cáncer de pulmón, consecuencia de décadas de fumar en exceso. Rara vez se le veía sin un cigarrillo, o más tarde, sin el puro que lo acompañaba como Hannibal en The A-Team. Incluso mientras la enfermedad avanzaba, se negó a retirarse. Días antes de su muerte, había terminado de filmar el piloto de una nueva serie detectivesca titulada The P.I. Para George, actuar no era solo un trabajo, era una vocación, un actor hasta el final. El 8 de mayo de 1994, George Peppard murió de neumonía, complicación de su cáncer, a los 65 años. Su funeral fue mucho más discreto que los estrenos de Hollywood, pero lleno de significado. Fue sepultado en el cementerio Northview, en Dearborn, Michigan, regresando al estado donde nació. A su lado estuvieron sus hijos y nietos, despidiéndose no de la estrella de cine, sino del hombre que habían conocido en la intimidad. Hoy, George Peppard es recordado de 2 maneras muy distintas. Para los amantes del cine, sigue siendo Paul Barjack, el encantador escritor junto a Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Para los fanáticos de la televisión, será siempre el coronel John Hannibal Smith de The A-Team, con su puro en mano y su frase inolvidable: «Me encanta cuando un plan sale bien», y para su familia se le recuerda como un padre y abuelo complejo pero cariñoso. Un hombre que tropezó, pero que siempre intentó hacer las cosas bien. Quizá el propio Peppard resumió mejor su legado. Cerca del final de su vida, reflexionó: «Casarse y tener un mal divorcio es como romperse una pierna. Sana, pero siempre cojeas. Yo he tenido mis propias cojeras, pero si la gente me recuerda por mi trabajo y por haber criado buenos hijos, con eso me basta». La vida de George Peppard
fue una historia de contrastes. Para el mundo fue Paul Barjack, el encantador escritor junto a Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's, y más tarde el coronel Hannibal Smith en The A-Team, con su puro en mano y su sonrisa segura. En pantalla era confiado, sofisticado y más grande que la vida misma. Pero lejos de las cámaras, era un hombre que luchaba con sus propios demonios, atravesando matrimonios rotos, adicciones y el desafío de ser padre. Al final, lo que lo definió no fueron solo los papeles que interpretó, sino la honestidad con la que enfrentó sus defectos. Reconoció sus fracasos, luchó por mantenerse sobrio y en sus últimos años trató de reconstruir sus relaciones. Sus 3 hijos, Brad, Julie y Christian, crecieron en épocas muy distintas de su vida, pero juntos llevan consigo el legado más silencioso, el del hombre detrás de la estrella. A través de ellos y de sus nietos, la historia de George continúa, no en titulares ni en revistas, sino en los recuerdos íntimos de una familia. Cuando murió en 1994, Hollywood perdió a un galán. Pero en Dearborn, Michigan, una familia despidió a un padre y a un abuelo. Esa dualidad, la leyenda en la pantalla y el hombre imperfecto en casa, es quizás lo que hace que la historia de George Peppard sea tan humana y tan duradera. Hoy se le recuerda de muchas maneras, como el galán romántico de un clásico de Hollywood, como el líder carismático de una serie de culto, y como un hombre que tropezó, luchó, pero siempre intentó enmendar sus errores. Tal vez su mayor legado no esté solo en sus películas ni en sus frases célebres. Tal vez esté en las lecciones que dejó a su familia, que tanto el éxito como el fracaso dejan cicatrices, y que incluso un hombre conocido por sus papeles duros podía reflexionar y admitir en sus propias palabras: «Lo mejor que hice en mi vida fue criar a 3 buenos hijos». Y ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el verdadero legado de George Peppard? ¿Los papeles que lo hicieron famoso o la familia que hoy lleva su nombre? Si disfrutaste esta historia, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más viajes a las vidas detrás de las leyendas.